Una vez que uno entiende la necesidad operativa de fondos, es importante entender que una parte de ella tiene un carácter recurrente. Las cuentas por cobrar se cobrarán, pero habrá que volver a vender y volver a financiar a los clientes. Los inventarios se venderán y se cobrarán, pero habrá que reponerlos y para volver a atender a nuestros clientes con la misma disponibilidad. Es entonces importante entender que parte de estas cuentas, de estas inversiones de corto plazo, son de corto plazo, pero tienen un carácter recurrente. Cuando uno entiende eso, se da cuenta que parte del financiamiento asociado a esas inversiones es de corto plazo, uno empieza a ponerse nervioso. Porque para poder atender las inversiones recurrentes en necesidad operativa de fondos, habrá que refinanciar la deuda de corto plazo con los bancos cuando esta venza. Así, las líneas de corto plazo que se cancelan y se renuevan, se cancelan y se renuevan, deben estar siempre disponibles. El riesgo de que el banco no nos renueve la línea de corto plazo es lo que se conoce como riesgo de refinanciación. Y es una parte de los riesgos importantes en un negocio. Imaginémonos que el banco, por razones del sistema financiero del país en el que nos encontramos, o de la industria en la que estamos envueltos, o de nuestra empresa en particular, o de algún cliente al que nosotros atendemos, el banco decidiera cortar nuestra línea de crédito o reducirla siquiera. Eso implicaría que no podríamos, al cobrarle a nuestros clientes, volver a prestarles, porque tendríamos que con ese dinero pagarle al banco la línea que nos renovó, o reponer los inventarios de aquellos productos que vendimos, porque tendríamos que pagarle al banco la línea que no nos renovó. Claro está que tendríamos entonces dos problemas. Uno, la falta de financiamiento, y dos, la falta de clientes. Hay un impacto directo sobre la operación del negocio cuando el banco nos corta el financiamiento. Es por eso importante entender que la necesidad operativa de fondos se financia tanto a corto plazo como a largo plazo. Nótese que existe en las empresas, en este ejemplo por lo menos, una cantidad de deuda a largo plazo y de patrimonio neto que excede las inversiones en activo fijo. Estas inversiones, estas deudas a largo plazo o patrimonio neto, cuando exceden las inversiones en activo fijo, es lo que normalmente se conoce como capital de trabajo. Sí, ya sé, seguramente ustedes tienen otra definición de capital de trabajo, que tiene más que ver con el activo circulante en exceso del pasivo circulante. Esta transparencia nos permite darnos cuenta que las diferencias entre activo circulante y pasivo circulante son iguales en el tamaño de esta flecha, y que eso también es igual a el tamaño, el exceso de la deuda a largo plazo y patrimonio neto por encima del activo fijo. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que el patrimonio neto y deuda a largo plazo que excede el activo fijo son el capital de trabajo. Por lo tanto, la necesidad operativa de fondos se financia con deuda de corto plazo o con capital de trabajo, siendo el capital de trabajo la parte de largo plazo en el financiamiento de la necesidad operativa de fondos. Entonces, si tenemos una necesidad operativa de fondos de carácter recurrente, presentará riesgo de refinanciación cuando la financiemos con deuda de corto plazo y no lo tendrá cuando financiemos con capital de trabajo. ¿Quiere decir esto que tenemos que financiar toda nuestra necesidad operativa de fondos con capital de trabajo? No. La deuda de corto plazo no requiere garantías, mientras que la deuda de largo plazo sí. La deuda de corto plazo se obtiene fácilmente, mucho más fácilmente que convenciendo a un accionista que haga un aporte extraordinario de capital. La deuda de corto plazo es más fácil de negociar y conseguir, y en general tiene un costo más barato al mismo nivel de garantías que la deuda de largo plazo. Entonces, cuando no exista riesgo de refinanciación, por ejemplo, cuando estamos en un país donde el sistema financiero sea extremadamente estable, o en una industria que no se vea sujeta a los vaivenes de la economía, donde los bancos no van a querer recortar nuestra línea de crédito, aun cuando a todo el resto del mundo le vaya mal, cuando estemos en una empresa grande, cuyas líneas de corto plazo se mantengan independientemente de los vaivenes de la economía, entonces podemos elegir financiarnos a corto plazo. En todos los otros casos, industrias pequeñas, industrias con empresas pequeñas, en donde haya muchos vaivenes o riesgos específicos que hagan que los bancos nos corten la línea de corto plazo, en esos negocios querremos tener más capital de trabajo.